Bien, chicos, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos pues a la Academia Sepermun en esta sesión número 6. Hoy en Historia del Perú vamos a hablar acerca de la resistencia andina y la guerra civil entre los españoles. Aunque en realidad pues debería llamar pues un conflicto propiamente interno que se dio pues entre los invasores españoles y vamos hoy día a demostrar cuáles fueron las causas principales. Muy bien. Empecemos entonces, chicos, con justamente la resistencia andina. Ahora, estos acontecimientos se dieron de manera casi paralela, ¿de acuerdo? Es decir, una lucha, una resistencia por un sector de la nobleza cusqueña, principalmente de la línea de Huáscar, que va a ir contra la dominación e injerencia por parte de los españoles, ¿correcto? Y por otro lado, también vamos a ver que estos grupos, principalmente pizarristas y almagristas, se van a enfrentar entre sí por diversas razones, pero principalmente pues por las riquezas del Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos hoy día a evaluar. Entonces, empecemos, chicos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es en qué consiste, profesor, la resistencia andina. Bueno, es un proceso, ¿no? Por el cual un sector de la nobleza cusqueña mm, va a ir contra los invasores españoles, ¿verdad? Y que va a ser justamente Vilcabamba el centro de operaciones. Estos enfrentamientos, como justamente mencioné hace poco, van a ir de manera paralela, ¿de acuerdo?, a las guerras civiles entre los españoles. Esta, esta rebelión se inicia con Manco Inca, más o menos hablando allá por el año 1536, y se prolonga pues hasta 1572, fecha donde justamente cae el último Inca, que va a ser pues capturado y ejecutado por el virrey Francisco de Toledo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a hablar rápidamente acerca de quiénes fueron los incas que lideraron esta resistencia. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué no los otros sectores, los curacas, mmm, tuvieron algún tipo de intervención? Entonces, obviamente, la respuesta, sin lugar a duda, tiene que ver porque habían facciones, habían sectores que de hecho eran muy contrarios ideológicamente, políticamente a los incas, en especial pues a esta nobleza que va a iniciar pues la resistencia, ¿correcto? Ya en su momento habíamos mencionado cómo el Tahuantinsuyo había logrado pues ocupar grandes extensiones territoriales y mayormente pues no de manera no de una buena forma, ¿no? En su mayoría, pues, a base, pues, de luchas, de guerras, de sometimientos. Entonces, habían etnias que, de hecho, pues, estaban muy, pero muy dolidas mmm, por el accionar, ¿no? En especial, pues, del ejército inca, ¿no? Y aparte, por otras razones también que en su momento también lo mencionamos, ¿no? Las pugnas políticas, recuerden que ya al interior de la nobleza cusqueña había una división, justamente porque las panacas querían mantener esos privilegios que habían gozado desde tiempos de Huayna Cápac, y bueno, pues Huáscar quería limitar ese poder, ¿verdad? Muy bien, entonces van a haber pues una serie de factores que en realidad pues van a eh, mm, eh, primar, por así decirlo, en el cual pues un gran sector de la población no va a apoyar la resistencia de esta facción de la nobleza cusqueña, ¿correcto? Muy bien. Manco Inca, vamos a ver rápidamente. Bueno, Manco Inca inicia su excursión, esta iniciativa, ¿no?, contra los españoles, en la cual pues su lucha se da entre 1536 y 1545. Ahora, ¿quién es Manco Inca? Pues es uno de los tantos hermanos de Huáscar. Ahora, hay que recordar que a la muerte de Toparpa, que era pues el primer Inca títere que los españoles van a utilizar para poder acercarse hacia la capital del imperio del Tahuantinsuyo, Pizarro pactó con justamente Manco Inca, que era pues uno de los tantos hijos de Huayna Cápac y el hermano menor de Huáscar, en la cual pues él guía a Francisco Pizarro y a sus colaboradores hacia la capital.
¿no? Recuerde que Pizarro, luego de ejecutar a Atahualpa, en Cajamarca, pues se dirige hacia Jauja, que era el centro del poder de los Huancas, pero durante ese trayecto, pues empezó a tener una serie de arremetidas y luchas contra los atahualpistas, ¿no? Que habían, que estaban, bueno, que intentaron asediar a las tropas de Pizarro y a sus aliados justamente por la muerte de Atahualpa, ¿no? Principalmente por sus generales. Y bueno, encontró Pizarro en Manco Inca una persona que iba a permitir cumplir pues, su principal objetivo, que era pues llegar al corazón del Tahuantinsuyo, que era obviamente la ciudad del Cusco. Entonces, los españoles pues entraron al Cusco sin ningún tipo de oposición, porque justamente venían con Manco Inca, ¿no? Que ya pues obviamente gozaba de cierto prestigio y respeto en la nobleza cusqueña, a pesar de su corta edad. Entonces, pero lamentablemente la visión que tenía Mancuenca sobre los españoles, que los vio pues en este caso como un aliado para reforzar su dominio sobre el resto de los grupos locales, pues fue todo lo contrario. Los españoles, al ver tan majestuoso lugar, lo único pues que hacen, o lo primero que hacen es justamente generar pues un caos, ¿no? Toman los tesoros de la ciudad y eso provocó pues un rechazo inmediato por parte de la población y del propio Manco Inca, ¿no? Es más, él fue hecho prisionero, prácticamente, humillado constantemente, él y toda su familia. Hasta que un día, pues, el Banco Inca logra salir, pues, de la ciudad con este pretexto, pues, de traer una estatua de su padre, en la cual los españoles, aparentemente de manera ingenua, acceden. Ahora, esto para mí es algo controversial, ¿no? Porque los españoles, pues, en este caso no son, digamos, que personas que tan fácil, pues, de engañar, ¿no? Eran expertos militares, conocían mucho de ardíes, conocían mucho pues de estrategias, engaños, entonces me cuesta creer un poco esta situación, ¿no? Yo creo que al parecer algo ocurrió ahí y posiblemente las crónicas no nos den mayores detalles, pero bueno, lo cierto es que Manco Inca logra promover pues una rebelión, ¿no? Contra los españoles, y tras su salida busca alianzas, que no fue suficiente obviamente, pero que eso al inicio le sirvió justamente para poder sediar el Cusco, ¿no? En realidad, pues Banco Inca logró no solamente traer una gran cantidad eh, de personas contrarias a las huestes españolas, muchos de ellos, claro, que no siquiera eran amigos o aliados de los propios incas, ¿no? Sino que obviamente había un enemigo en común, ¿no? Que eran justamente los españoles, pero justamente de un sector, porque la otra parte, pues, era colaboracionista completamente, ¿no? Huancas, Cañaris y Chapoyas, entre otras etnias. Y bueno, pero bueno, lo interesante es que no solamente, pues, Manco Inca logra acercar el Cusco, ¿no? Sino que además también logra, junto con otros importantes jefes militares, ordenar el asedio a Lima, porque recuerden que ya los españoles habían logrado asentarse en Lima, ¿no? Ya Jauja pues no iba a ser el lugar más importante para ellos, sino que iba a ser eh, Lima, ¿no? Básicamente los españoles eligieron Lima por dos razones fundamentales para establecer ahí su capital. La primera, por tener en ciertos lugares valles y tierras fértiles, tenía una población no eh, tan hostil como en otros lugares que habían incursionado los españoles, y además porque tenían pues salida al mar, ¿no? En caso que las cosas no fuesen como Pizarro quisiera que se mantenga, pues tenía la opción de poder huir hacia Panamá por el mar, ¿no? Ese era las principales factores por los cuales eligieron Lima. El Cusco no, perdón, Jauja no cumplía con esas condiciones. Y bueno, Manco Inca también pues solicita a unos de sus principales altos mandos militares que también aseden Lima, ¿no? Tanto es así, chicos, que un sector importante del ejército inca, con otros reclutas de otras etnias, van a asentarse cerca, pues, a las laderas del Cerro San Cristóbal, ¿no? Acá, justamente en Lima, que ustedes deben conocer, ¿no?
y la batalla más importante se dio justamente en la Plaza Mayor, donde ahora está pues el Palacio de Gobierno, ¿no? Cerca del Palacio de Gobierno. Lamentablemente, pues, los huancas, que al inicio, bueno, según las crónicas, iban a apoyar a las tropas de Manco Inca, una especie de tregua, por así decirlo, porque huancas e incas no se llevan bien por muchas razones, y bueno, pero al final, pues, Manco Inca es traicionado. Lamentablemente, con el apoyo de los huancas y de otros grupos locales de Lima, vencen obviamente a los incas rebeldes, ¿no? Que lamentablemente pues van a perecer casi en su totalidad. Gran parte de sus restos se encuentran pues en lo que ahora es Puruchuco, ¿no? En Ate, ¿no? Ahí se han encontrado pues centenares de cuerpos, y ahí se demuestra pues que la pelea no fue entre españoles e incas, sino incas con otros grupos locales, que al final pues lograron eh, someter a los incas, ¿correcto? Y bueno, en honor pues a ese combate, a esa batalla que lograron vencer, en la cual los españoles no tenían idea o no estaban convencidos que iban a triunfar, colocan pues obviamente una cruz que obviamente lo vemos actualmente en el cerro San Cristóbal, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, eso es lo que ocurrió en Lima. ¿Qué pasó en el Cusco, profesor? Bueno, Manco Inca estaba a punto de tomar la ciudad, pero ahí justamente aparecen las huestes de Almagro, que habían ido, pues, habían venido totalmente disolucionados de las tierras que a él le tocaba tener, que era pues la parte de lo que ahora es Chile, ¿no? Y bueno, pues ante la llegada de Almagro, ve un panorama ideal para él, ¿no? Vio pues ahí que los pizarristas estaban siendo derrotados por las fuerzas de Manco Inca, y esa situación Almagro lo aprovecha para tomar el Cusco, ¿no? Porque recuerden que uno de los primeros enfrentamientos entre Pizarro y Almagro justamente va a ser por la posesión del Cusco y sus riquezas. Manco no tiene otra alternativa que huir de la ciudad porque no contaba con las fuerzas suficientes para poder arremeter contra la otra parte del ejército español lideradas por Almagro y por otros aliados también que contaba justamente este importante eh, jefe invasor, ¿no? O conquistador, como quieran llamarlo, ¿no? Y bueno, pues nuestro amigo Manco Inca va a tener que refugiarse en una zona cerca a la ceja de selva llamada Vilcabamba, ¿correcto? Vilcabamba. Lamentablemente se produce pues este enfrentamiento entre Pizarro y Almagro. Ahora digo lamentable porque justamente un grupo de almagristas piden refugio a Manco Inca, ¿no? Y él los acoge en la ciudad de Vilcabamba o en esta ciudad de Vilcabamba, que por el lugar tan agreste, pues le era imposible a los españoles poder iniciar una invasión a ese lugar. Manco Inca aprendió de ellos a montar caballo, a utilizar armas de fuego, pero en un momento de descuido, cuando todo parecía pues que iba a formarse esta alianza entre almagristas y Manco Inca, pues es asesinado, ¿no? Es asesinado. Es muy posible pues que uno de ellos pensó pues que con la muerte de Manco Inca iban a obtener el perdón, ¿no? Porque hay que recordar que en esta guerra entre pizarristas y almagristas, estos últimos perdieron y fueron perseguidos, asesinados, se les quitaron sus tierras, bueno, las tierras que ellos habían robado, se les quitaron sus encomiendas, ¿no? Justamente como castigo, ¿no? Ante esa situación. Bueno, pero bueno, tras la muerte de Mancuenca, esto no queda ahí, jóvenes, ¿no? Le va a suceder, pues, años después, cuando ya los españoles están enfrentando entre sí, Sairi Tupac, ¿no? Más o menos allá por 1557 aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Primero porque obviamente Mancuenca estaba muerto y segundo porque Sairi Tupac en esa época todavía era muy pequeño, ¿no? Entonces recién cuando ya era adulto, pues se inician las acciones, ¿no? Zaire Tupac continúa, ¿no? Las acciones militares de resistencia desde Vilcabamba. Ahora, lo curioso es que Zaire Tupac
algunos mencionan que es algo controversial, lo que hizo es pactar con los españoles, ¿no? E incluso él se declaró pues vasallo del rey, ¿no? Del rey de España. Y a cambio de eso va a recibir tierras, encomiendas, ¿no? Y otra serie de beneficios. E incluso pues algunas crónicas mencionan que él se bautizó al cristianismo, ¿no? Eh, para Edmundo Guillén, posiblemente esta accionar de Sairi Tupac fue más que todo una manera de dilatar la situación, ¿no? Porque en realidad, pues el verdadero líder no era Saidi Tupac, ¿no? Él asume esa responsabilidad por ser el hermano mayor y bueno, lo que hace es tratar de un poco de prolongar la situación, ¿no? Si es posible llegar a acuerdos, pero sin que, digamos, comprometiera la llegada de los españoles a la ciudad de Vilcabamba, ¿no? Es más, Saidi Tupac decide salir de Vilcabamba, ¿no? eh, Quedarse con esas tantas encomiendas que va a recibir en la zona de Yucay, ¿no? Se bautiza cristiano y bueno, extrañamente pues muere, ¿no? Posiblemente envenenado. Los españoles pues pensaban que él era el líder y que tras la muerte de él pues esta residencia iba a terminar ahí, porque recuerden que aún todavía habían pugnas entre los españoles y que querían acabar definitivamente con esta resistencia, ¿no? Que les impedía pues formar el virreinato del Perú. Pero tras la muerte de Said Profesor, Tupac, eso no fue profesor, una así. pregunta. Sí, dime. ¿Había conflictos entre españoles? Claro, habían ya conflictos. Esto recuerden que se dio esto en paralelo. Justamente después de la resistencia andina voy a explicar los conflictos entre españoles, ¿no? Cuáles fueron las causas, las batallas que se dieron, ¿no? No conoce, cuando dijo que era de Almagro, si fue antiguo de Almagro, No solamente con Diego de Almagro y Pizarro, ¿no? También el hijo de Diego de Almagro, y tras la muerte de este, el propio Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, también se va a rebelar contra la corona española, ¿no? O sea, esto se da pues de manera casi paralela, ¿no? Casi paralela. Solamente Mm, que cuando se inician estas últimas acciones por parte de los incas de Vilcabamba, desde Sayri Tupac hasta Tupac Amaru, ya prácticamente la corona española había sometido a los conquistadores españoles. Y la lucha había metido Profesor, básicamente entre la corona española y los incas de Vilcabamba, ¿no? profesor, Sí. ¿cómo el español entendió al Inca? O sea, ¿cómo lo entendía? Si él hablando otro idioma. Bueno, recuerden que ya desde las llegadas y expediciones de Francisco Pizarro, utilizando los mismos métodos de su primo Hernán Cortés en México, pues utilizaba pues personas, en este caso, eh, personajes locales que se les enseñó el castellano, claro, de manera forzada, para que al final pues ellos intenten pues de una manera u otra tratar de traducirlo, ¿no? De lo que se decían. Era muy complicado porque hay que recordar que para empezar pues la lengua del linaje inca no era quechua runasimi, ¿no? Era el puquina principalmente, ¿no? Pero para poder entenderse con el resto de la población, ellos también llegaron a conocer pues esta variante, este idioma con sus diferentes variantes, porque el runasimi tiene ciertas variaciones en diferentes partes del Perú que ya obviamente los conocían desde tiempos del Imperio Wari, ¿no? Entonces, ahí se llegó pues una cierta traducción, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A ver, por acá me hice una pregunta. Claro, como es el caso de Filipillo, Francisquillo, ¿no? Que son obviamente jóvenes pescadores tallanes que van a ser capturados por los españoles y se les obviamente enseña pues el castellano, ¿no? El castellano de la época, porque obviamente hay un cambio notorio, son más casi 500 años en la cual pues ha variado bastante el idioma, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Entonces, habían esos tipos de métodos, ¿no? De transacciones, de llegar a un entendimiento. En realidad, pues, muchas culturas cuando tienen un encuentro, ya sea violento o pacífico, siempre hay nexos, ¿no? De conversación. No necesariamente, pues, a través del dialecto o el idioma, sino en el accionar mismo, ¿no? O en el tipo de ofrecimiento que puedan realizar. Como es el caso de Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Marco Polo pues se fue hasta Oriente y no es que obviamente de la noche para la mañana aprendió pues estos idiomas, ¿no? Sino que obviamente a través pues de algún tipo de regalos, del tipo de gestos, como que se llegó pues a ver un entendimiento
más recíproco. En el caso de aquí no fue tanto, pero sí hubo hasta cierto punto algún tipo de negociación, ¿no? Por ejemplo, Pizarro, cuando se establece aquí, al enterarse pues que había un jefe importante en el Tahuantinsuyo, como es el caso de Atahualpa, siempre pues quiso entregarle dádivas, ¿no? Como un gesto, ¿no? Como parte de ello, ¿no? Entonces eso hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Excelente, excelente las preguntas que acaban de realizar. Tras la muerte de Tito Cusi Yupanqui, chicos, perdón, de Sairi Tupac, asume el liderazgo Tito Cusi Yupanqui entre 1562 y 1571, ¿no? Él asume ese mandato o ese cargo, disculpen, de iniciar, ¿no?, la resistencia tras la muerte de Sairi Tupac, ¿no? Ahora, Tito Cusi Yupanqui también realizó, sin salir de Vilcabamba, claro está, ciertas negociaciones con los españoles, ¿no? E incluso permitió pues el ingreso de misioneros, ¿no?, a Vilcabamba, ¿no? Y para muchos esto fue un error político trágico. ¿Por qué? Porque justamente eh, uno, cuando muere Tito Cusi Yupanqui, eh, se le echa la culpa pues a alguno de estos misioneros que posiblemente pues lo hayan envenenado. En realidad es una situación muy compleja, ¿no? No se sabe si realmente él eh, logra tener una enfermedad, contraer una enfermedad en la cual provocó mucha fiebre, y los misioneros, pues como conocían algo de medicina, de repente quisieron darle un brebaje y eso aceleró su muerte, o de repente ellos fueron los que provocaron la muerte de Sayi Tupac. Hay toda una situación complicada. Lamentablemente no se va a poder saber mucho de ello porque ni bien pues Sayi Tupac, perdón, Titu Cusi Yupanqui enfermó, muchos de estos misioneros pues, fueron ejecutados, ¿no?, por las huestes de Titu Cusi Yupanqui, ¿no?, que los resguardaban. Pero mientras él estaba vivo, permitió pues ingresos de muchos misioneros, ¿no? Lamentablemente pues las negociaciones fracasaron totalmente, no se dieron ningún tipo de acuerdos, a pesar pues de haber firmado una especie de convenio, una especie de acuerdo llamado pues la paz de Acobamba, ¿no?, en la cual pues permite el ingreso justamente, repito, de misioneros, pero que sin que Tito Cusi Yupanqui revele a todos el lugar donde se encontraban y tampoco salir de ahí. Pero justamente en ese tratado de negociación, pues los españoles lograron conseguir lo que realmente buscaban, ¿no?, que era ubicar exactamente Vilcabamba para luego asediarlo, ¿no?, porque era imposible antes llegar hasta ahí. Y que justamente, pues, al morir Tito Cusi Yupanqui, asume pues el liderazgo su hermano menor, Tupac Amaru, y él va a tener que huir de Vilcabamba porque ya los españoles conocieron el lugar, ya habían logrado reconocer, ¿no?, en la zona, que era muy agreste, pero producto pues de estas tentativas, de negociaciones, ida y vuelta de misioneros, obviamente pues entre ellos había un espía, claro está, para obviamente delatar dónde se encontraba exactamente este lugar, ¿no? Y bueno, pues Tupac Amaru lo primero que hace es incendiar la ciudad, todo lo posible para que los españoles no puedan sacar provecho de ello y les dé tiempo a Tupac Amaru huir, ¿no?, hacia otros lugares para poder reorganizarse, ¿no? Él luchó tenazmente contra los invasores, ¿no? Lamentablemente, pues, eh, la traición por parte de algunos grupos locales, la astucia misma del virrey Toledo, que era el quinto virrey, logra pues ser capturado, ejecutado, ¿no? Y con él pues prácticamente la descendencia de los gobernantes incas pues se disipó completamente, ¿no? Entonces esto es también algo importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, la muerte de Tupac Amaru fue muy controversial porque a pesar de que era, pues bueno, era el último inca, por así decirlo, representaba pues la última estirpe de esta gran civilización, entonces había un gran sector que quería pues evitar su ejecución. E incluso el propio rey de España arremete contra el virrey Toledo por haber obviamente asesinado pues a Tupac Amaru I, ¿no? Hay una frase muy célebre en la cual pues el rey le dice a Toledo: oye, yo te he enviado aquí a servir reyes, no a matarlos, dice, ¿no?
Ahora, paralelo a este acontecimiento también se dio un movimiento importante, muy poco visto, ¿ah? Pero que y es lamentable, pero hay que mencionarlo, ¿no? Un movimiento importante llamado el Takiongoi, ¿no? Era un movimiento también de resistencia, pero más que todo ideológico y cultural, ¿no? Contra la invasión española, ¿no? En la cual pues buscaba nuevamente volver a los patrones culturales y religiosos ancestrales, andinos, en rechazo obviamente a la religión cristiana, ¿no? Este movimiento fue dirigido por Juan Chocne, ¿no? Principalmente donde su base de operaciones fue en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, ¿no? Y bueno, este movimiento lo que buscaba era promover pues el renacimiento de las huacas regionales, ¿no? Que estaban siendo pues destruidas, profanadas por los españoles, ¿no? Como parte pues de la extirpación de idolatrías, ¿no? Que era ahí pues imponer el cristianismo a la fuerza, ¿no? Frente a los grupos locales, ¿no? En fin. Lo curioso es que tanto en el mundo andino como en el mundo mesoamericano, por ser muy religiosos, se asimilaron mucho más rápido el cristianismo, ¿no? Que de repente otras tribus u otras sociedades en el mundo, ¿no? Es algo bien curioso eso, ¿no? Que ellos sí asimilaron más rápido este proceso de evangelización. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos ahora pues a hablar sobre lo que es las guerras civiles entre los españoles. De repente por ahí hay una preguntita con respecto a la resistencia andina. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Profesor, Sí, dime. si Tupac Amaru era el último estirpe de los incas, ¿de dónde sale Tupac Amaru 2? Ya, bueno, supuestamente José Gabriel Condorcanqui asume pues que él es un descendiente por parte de la abuela, ¿no? Que posiblemente ella haya tenido algún tipo de vínculo sanguíneo con Tupac Amaru I, ¿no? Y él asume pues esta posición. Aunque su renombre o este bautizo que le va a dar pues de Tupac Amaru es como una especie mm, o una forma pues de poder lograr o poder atraer, ¿no? a las masas desposeídas durante el tiempo del virreinato, ¿de acuerdo? O sea, como una forma pues también de poder, digamos, lograr cierto reconocimiento, cosa que no fue así tanto, ya que un gran sector de curacas, principalmente de la etnia cusqueña, no reconocía a Tupac Amaru II como un importante miembro de la descendencia de Tupac Amaru I o de la nobleza huascarista, ¿no? Ahí también fue un gran problema para Tupac Amaru poder obviamente iniciar toda una uh, guerra contra el virreinato porque no contaba pues con el respaldo de un gran sector de la nobleza cusqueña que ya había adquirido un poder importante dentro de la sociedad virreinal. Recuerden que, eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando hablamos del Perú virreinal, la estructura social dentro de las clases dominantes estaba pues los peninsulares, los criollos, y a la par de los criollos estaban la nobleza indígena, que incluía pues a los descendientes de las más importantes familias cusqueñas, como de otros curacas regionales, ¿no? Y dentro de esa facción cusqueña, o dentro de esas familias, grandes familias cusqueñas, de la nobleza cusqueña, no reconocía a Tupac Amaru como un líder. O sea, justamente por eso también fracasa su movimiento. Lamentablemente, pues, en nuestro largo proceso histórico del Perú, el divisionismo y otras cosas que afectan, ¿no? Que no permite la integración, fue sin duda uno de los factores, pues, tristes de nuestro país, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía lo seguimos arrastrando. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre las guerras civiles entre los españoles. Vamos a ver acá. Profesor, ¿qué significa este enfrentamiento? Bueno, es un proceso pues de luchas, ¿no? Entre los invasores del Tahuantinsuyo, producto pues de los intereses sobre las riquezas obtenidas, ¿no? Del antiguo Perú, ¿no? Hablamos pues principalmente de los metales preciosos. Y estas guerras pues las vemos ahí en tres etapas, ¿no? Primero pues vamos a hablar sobre las guerras entre pizarristas y almagristas, o también llamado guerra pues entre los conquistadores españoles, ¿no? Veamos, antes de ver las causas, veamos un poco los antecedentes para poder entender mejor qué es lo que pasó aquí. A ver, hay que recordar pues que la corona española había creado dos gobernaciones, ¿verdad? Nueva Castilla, bajo el control de Francisco Pizarro, y Nueva Toledo, encargada pues a Diego de Almagro, dos de los importantes referentes de la conquista del Tahuantinsuyo. El problema es que
no estaba muy claro a quién iba a pertenecer el Cusco, ¿no? Que era la ciudad más importante del Tahuantinsuyo. Almagro organizó una expedición hacia Chile, ¿correcto? Y lamentablemente no encontró ningún tipo de riqueza que él obviamente esperaba, ¿no? Más bien lo que pasó fue un rechazo de los pueblos locales, principalmente los araucanos, ¿no? En la cual pues va a tener que regresar al Perú totalmente cabizbajo, ¿no? Prácticamente su incursión en Chile fue desastrosa, ¿no? A partir de ahí viene pues el término roto, ¿no? El roto en ese tiempo era pues obviamente harapiento, ¿no? Desgarrado, ¿no? Sus vestimentas, ¿no? Entonces, de ahí viene la leyenda esta, pues, ¿no? Todos los que van hacia el sur, o sea, a Chile llegan rotos, dice, ¿no? Claro, llevan harapientos por todo el lugar, pues, tan complicado que es, ¿no? Un pueblo hostil, no hay riquezas, desiertos, hambrunas, en fin, ¿no? Una serie de situaciones que los españoles, pues, van a pasar, ¿no? Por ahí una pregunta. Diego Lamaro era quien tenía, pues, un parche, ¿no? Claro, él tenía, pues, él era tuerto debido a un enfrentamiento que tuvo en su segunda expedición, si no me recuerdo, allá en lo que ahora es Colombia, y en venganza, pues, quema ese lugar, ¿no? De ahí, pues, se llamó a partir Puerto Quemado, se llamó, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Claro, ahí donde él pierde el ojo, un ojo, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cuáles vienen a ser acá las causas por el cual Almagro se enfrenta a Pizarro? Bueno, la desigualdad en la distribución de los privilegios por la capitulación de Toledo, que todo era para Francisco Pizarro, sin lugar a duda, ¿no? Y obviamente por el control de la ciudad del Cusco. Para los españoles, lo más importante eran sus encomiendas. Profesor, ¿qué eran encomiendas? Bueno, eran posesión de tierras que el español iba a tomarlas y a hacerlas productivas, utilizando pues a los indígenas para que trabajen y puedan producir, y de esa manera pues se enriquecía, ¿no? Recuerden que acá en los españoles implementan pues el feudalismo, ¿no? En nuestra economía, y esto se va a extender por varios siglos. Lamentablemente nuestro país va a heredar bastante de la colonia, todo lo que, ¿no? Desde la República hasta los años 70, ¿no? Nuestro país va a ser pues, prácticamente una economía semifeudal, ¿no? Con algunos elementos capitalistas, pero nuestra economía pues básicamente se va a basar en el latifundio, ¿no? Por mucho tiempo. Muy bien. Y esto se da pues justamente en tiempo de los españoles. Acá van a ocurrir importantes batallas, ¿no? Por ejemplo, hay una batalla que no lo menciono aquí en la diapositiva, pero los voy a mencionar porque es importante. Es la batalla de Pachachaca en Abancay, allá por 1537, chicos. Ahí pues los almagristas triunfan, ¿no? Y no solamente se posesionan del Cusco, sino que capturan a los hermanos de Francisco Pizarro, ¿no? A Hernando y a Gonzalo Pizarro. Acuérdense de Gonzalo, ¿eh? Que vamos a verlo más adelante. Y bueno, tras la captura de su hermano Pizarro llega a una negociación. Entonces se da pues la primera entrevista o forma de negociar esta situación. Pizarro astutamente lo que buscaba era pues dilatar un poco más para ver de qué manera no solamente reorganizarse y arremeter contra Almagro, sino ver la manera pues cómo liberar también a sus hermanos. Y se da pues la entrevista de Mala, ¿no? En ese mismo año, ¿no? Ahí Pizarro pues acepta pues que Almagro controle temporalmente la ciudad del Cusco hasta pues la llegada de un juez que representante de la corona española eh, para que pueda él emitir, ¿no? A quién iba a pertenecer el Cusco, ¿no? Si a Pizarro o a Diego de Almagro. Pero Pizarro era consciente de que esa situación iba a demorar más, ¿no? Porque imagínense, pues primero había que enviar un comisionado en España, se organizaba ese comisionado, se entrevistaba con el rey y pues viajaba acá a América. Obviamente iba a demorar meses, ¿no? Entonces eso le iba a dar tiempo a Pizarro para poder cambiar la situación, porque para él todavía le era un poco desfavorable. Ahora bien, como parte de esa negociación, uno de sus hermanos es liberado y el otro escapa de prisión. Entonces Pizarro ya prácticamente no tiene problemas y bueno, va a contar pues con el apoyo no solamente de un importante número de españoles leales a Pizarro, sino también con muchos curacas, con muchos indígenas que obviamente estaban más
vinculados políticamente con Francisco Pizarro. Y es así que en la batalla de las Salinas, en el Cusco, en 1538, los hermanos Pizarro pues organizan un gran ejército y derrotan a los almagristas. Diego de Almagro pues obviamente es capturado y decapitado en la misma ciudad de Cusco. Ahora, mientras eso ocurría, la corona española ya empezó a ver cierta preocupación, no solamente por la guerra interna que se estaba dando en estas nuevas tierras, sino que les preocupaba también el enorme poder que cada vez estaban teniendo los españoles con la posesión de estas tierras. Temían pues de que hubiera una separación, ¿no?, entre la corona española y estos nuevos lugares que los españoles habían logrado aprovechar, ¿no?, principalmente en la extracción de los metales preciosos. Y bueno, resulta pues que uno de los hijos de Diego de Almagro, también llamado así, Diego de Almagro, el Mozo, por ser joven, obviamente, junto con lo que queda de los almagristas, se reúnen e inicia pues una contraofensiva. Un grupo de ellos justamente se acercan a Lima, o estaban en Lima, perdón, incursionan en el Palacio de Gobierno y dan muerte a Francisco Pizarro, allá por 1541. Ahora bien, los pizarristas estaban totalmente desconcertados con esta situación e incluso no hay muchas referencias, ¿no?, de qué es lo que van a hacer los pizarristas justamente tras la muerte de Francisco Pizarro. ¿En qué sentido? Porque lo que vamos a ver mayormente es que Diego de Almagro el Mozo, quien se va a enfrentar directamente no es con los pizarristas, sino con un comisionado que había llegado aquí a esas tierras, es decir, enviado por la corona española, el señor Cristóbal Vaca de Castro, ¿no? Era un juez pues comisionado de la corona española y llega al Perú justamente para ver la manera como poder evitar, ¿no?, que esto desencadene una situación más compleja, pero lamentablemente era muy tarde, ¿no? Ahí se enteró pues que no solamente había muerto Diego de Almagro, sino que el propio Francisco Pizarro también había sido ejecutado, ¿no? La noticia llegó muy tarde para la corona española. Por eso que lo primero que hace Vaca de Castro, ¿no?, al enterarse pues de la muerte de tanto de Almagro como de Francisco Pizarro, organizó pues una represión contra los que en ese momento estaban obviamente iniciando la contraofensiva, que en este caso eran los almagristas, dirigidos justamente por Diego de Almagro el Mozo. Y bueno, en la cual pues incluso él se había declarado gobernador del Perú. Es así pues que Vaca de Castro organiza pues, junto con los pizarristas y los grupos locales, y con el apoyo logístico de la corona española, derrotan a Diego de Almagro el Mozo en la batalla de Chupas, en la ciudad de Huamanga, allá por 1542. A partir de ahí prácticamente no se escucha nada más de los almagristas, ¿no?, con esta batalla. En el sentido pues que ya no hay mayores referencias, ¿no? Obviamente pues hay grupos que se van a dispersar y ahí queda totalmente, ¿no? Ahora bien, luego vamos a ver, jóvenes, otra iniciativa. Carlos I, que ya en ese tiempo era rey de España, decide implementar unas nuevas leyes, esta vez para asegurarse que estas nuevas tierras estén bajo el control directo de la corona española y no de los conquistadores. Entonces, él a través de su firma, a través de un documento llamado la Real Cédula, en la ciudad de Barcelona, promulga pues esta norma, la llamada las nuevas leyes de Indias, ¿no? Mediante ese documento, el rey de España funda el virreinato del Perú. La corona prácticamente española iba a centralizar el poder, ¿no?, y va a suprimir totalmente las encomiendas, que era obviamente lo que el español siempre buscó obtener, ya que eso le permitía poder, ¿no? Nos permitía tener poder, ¿correcto? Y bueno,
ante la implementación pues, de las nuevas leyes de Indias y ante la creación del Virreinato de Perú, estalla pues la rebelión de los encomenderos, que mayormente pues no eran otros que los aliados de Pizarro, y liderados justamente por uno de sus hermanos, que en este caso era Gonzalo, que era el mayor encomendero del Perú en ese tiempo. Entonces, los encomenderos, que eran pues los que controlaban estas tierras con mano de obra indígena, se rebelaron pues ante la corona española, ¿no? Y negarse pues de entregar sus encomiendas. Es más, ¿no? La corona española envía pues al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, y lo primero que hace pues el virrey es llegar a Lima e imponer pues su fuerza de autoridad, pero lo hace de una manera pues muy ofensiva. Eso no le gustó pues a los encomenderos y lo apresan y lo envía pues para Panamá. En ese trayecto, Blasco Núñez Velas desembarca en lo que ahora es Quito, Ecuador, y obviamente organiza pues un ejército para enfrentarse pues a los encomenderos. Esta fue la famosa batalla de Añaquito, ¿no? En 1546. ¿Qué pasó exactamente ahí, profesor? Bueno, los encomenderos pues se negaron pues a reconocer la autoridad del virrey, ¿recuerdan eso? Proclamaron incluso a Gonzalo Pizarro como el gobernador del Perú, que es lo que justamente temía la corona española, ¿no? Que había pues una separación, ¿no? Entre los territorios conquistados por parte de estos invasores españoles y la corona española. Los seguidores de Gonzalo Pizarro, es decir, los rebeldes, logran pues triunfar, ¿no? Frente al ejército que Blasco Núñez de Vela había logrado organizar, y fue decapitado. Es el primer virrey, pues, que va a ser asesinado por los encomenderos. Y bueno, pues ahí se produce, pues, en este caso, otra memorable batalla, ¿no? La batalla de Jaquijahuana, ¿no? En el Cusco, en 1548. ¿Qué es lo que pasó acá, profesor? A ver, los españoles se habían enterado, pues, de la muerte de su virrey. Ellos eran conscientes que ellos estaban dispuestos a todo. Pero la corona española vio una debilidad en los encomenderos, que si bien es cierto estaban dispuestos a todos, era obviamente por la ambición de las riquezas. Entonces, por ahí tenía que obviamente atacar. Es ahí donde justamente la corona española envía pues al pacificador Pedro de la Gasca, pero más que pacificador fue un hombre astuto que vio justamente esa debilidad en los españoles. Y lo que hace justamente es dividirlos. Él, a nombre de la corona española, promete, creo que siempre ya recordamos eso, ¿no? Que siempre las promesas que nos hacen, siempre pensamos que se van a cumplir, ¿verdad? Ya, promete, ¿no? A los españoles que van a respetar las encomiendas, pero siempre y cuando apoyan a la corona española contra Gonzalo Pizarro y sus huestes. Y bueno, la gran mayoría pues dice, bueno, sí, pues van a respetar mis encomiendas, van a decir pues que estas encomiendas van a quedar para nosotros, perfecto. Porque en realidad pues el asunto era eso, ¿no? No era porque halagaban a Gonzalo Pizarro o porque le tenían respeto, era porque él obviamente en un momento quiso que las encomiendas estén obviamente para todos, ¿no? Para los encomenderos, estas tierras para los encomenderos. Pero si la corona española también te ofrece lo mismo, pues muchos de ellos empezaron obviamente a ver pues qué pesa más. Ahí pues entra la ambición, ¿no? Concretamente que era lo que la corona española sabía, que ellos obviamente, ese era lo que los motivaba, ¿no? La lucha, las encomiendas. Entonces, demos las encomiendas. Y prácticamente pues Gonzalo Pizarro es traicionado. Justamente en la batalla de Jaquijahuana, gran parte de los ejércitos que había logrado reclutar Gonzalo Pizarro pasaron al bando de Pedro, perdón, claro, de Pedro de la Gasca, ¿no? Y ahí pues justamente fue derrotado Gonzalo Pizarro y posteriormente ejecutado. Ahora, ¿qué pasó después, profesor? Lamentablemente, pues, muchos de los encomenderos, principalmente en las zonas de provincias o de las regiones limítrofes de Lima, no habían logrado o no se les había cumplido esas promesas, ¿no? Es decir, van a haber un gran descontento
de los encomenderos, justamente por el ofrecimiento que no fue realizado en esa promesa pues de las encomiendas, ¿no? Que iban obviamente a tenerlas, ¿no? Acá las encomiendas que se empezaron a repartir fueron principalmente entre los grupos más poderosos, principalmente de la capital, mientras que los encomenderos de otros lugares empezaron a recibir o muy poco o casi nada. Es ahí pues donde muchos encomenderos, dirigidos por Francisco Hernández de Girón, se rebelan contra esa situación y lidera pues un gran levantamiento. Ahora, si bien es cierto, estos encomenderos llamados también los insatisfechos o los descontentos, justamente porque las promesas de la Gasca no llegó a ellos, se van a tener que enfrentar pues a la Real Audiencia. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué no con el virrey? Lo que pasa en ese momento todavía no había virrey. Recuerden que el último había muerto pues a manos de Gonzalo Pizarro, ¿no? Entonces, mientras no había un virrey, pues la Real Audiencia era la que se encargaba, ¿no?, de administrar el nuevo virreinato que se estaba estableciendo. Y bueno, la Real Audiencia lo que hace pues es reprimir violentamente contra estos levantamientos, que si bien es cierto, en un inicio los encomenderos empezaron a tener importantes triunfos, lamentablemente pues la falta de apoyo militar, la falta de recursos económicos para sostener una guerra, prácticamente eso desgastó enormemente a las tropas de Hernández de Girón y lamentablemente pues en la batalla de Pucará van a ser pues derrotados y su líder ejecutado, ¿no? Ahí pues prácticamente se pone fin, ¿no?, a la resistencia por parte de los españoles contra la corona española. Para muchos historiadores, esto dice que fue el primer intento de una separación del Perú frente a España, ¿no? Porque obviamente la intención esto era que estos españoles iban a gobernar el Perú de manera autónoma, ¿no? Tanto es así pues que era muy posible que se cree una gobernación, ¿no?, peruana con sus propias autoridades, separados totalmente política y económicamente, principalmente de España, ¿no?, que eso es lo que buscaban muchos de estos encomenderos. Dice, profesor, ¿podría repetir quién era el que se encargaba cuando no había? Claro, eh, cuando hay ausencia o muerte del virrey, quien asume en la administración del virreinato es la Real Audiencia. Justamente en la próxima semana, cuando hablamos del virreinato del Perú, voy a explicar con mayor detalle. Es más, ¿no?, había un momento donde tanto la audiencia como el virrey podían gobernar juntos, ¿no? También podría ser eso, esa situación. Pero principalmente jóvenes, cuando no hay virrey, pues quien asume esa directiva es la Real Audiencia, ¿correcto? Profesor, Sí, dime. ¿quiénes eran los hermanos de Pizarro? Bueno, estaba Pedro, Hernando, Gonzalo, entre otros. En realidad, pues él trajo muchos hermanos y hermanastros, más de 11 hermanos, ¿no? Él trajo a todos de Trujillo, en Extremadura, en España, ¿no? Él cuando ya empezó pues a tener, digamos, una mayor presencia en este continente, pues trajo a todos sus hermanos. Recuerden que Pizarro pues había sido una especie de polizonte en sus inicios, es decir, una persona pues que va a una embarcación de manera así, ¿no?, un poco clandestina, luego se hace, luego va a ser un tripulante, bueno, una especie de, ¿cómo se llama esa palabra? Luego va a ser parte de la tripulación de Francisco Francisco Núñez de Balboa, ¿no?, y un gran navegante, y que gracias justamente a Balboa, Pizarro se entera pues la existencia de una tierra muy rica, ¿no?, que en este caso pues se encontraba en el sur del río Virú, ¿no? De ahí justamente, recuerden, viene el nombre de nuestro país. Y luego Pizarro pues una vez que logra conocer, bueno, ya cuando está en esta etapa más adulta, maduro, con ambiciones, él conspira contra el propio Núñez de Balboa, con el entonces gobernador de Panamá, Pedro de Arias, y ejecutan a Blasco Núñez de Balboa.
y él convence a Pedro de Arias para iniciar una expedición hacia el Tahuantinsuyo. Bueno, todavía no conocía el Tahuantinsuyo, pero sabía pues que habían riquezas hacia el sur de Panamá, y él quería viajar, ¿no? Y ahí pues donde se da la primera expedición. Ya cuando Pizarro se convierte pues, en una persona muy adinerada, producto de los saqueos que realizó en Panamá y con la segunda y tercera expedición aquí en el Tahuantinsuyo, trae a todos sus hermanos. Pero los más conocidos era Pedro, Hernando y Gonzalo Pizarro, ¿no? Los más reconocidos. Bien. Vamos a hacer acá, chicos, una pequeña pausa y vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino, ¿no? En Historia Universal, ¿ya? Bien, continuando con la clase de Ciencias Sociales, vamos ahora a hablar sobre el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es también conocido como el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Hay que recordar pues que Teodosio divide el Imperio Romano en dos entre sus hijos Honorio y Arcadio, justamente para evitar una guerra civil. Eran tiempos donde ya pues Roma estaba pasando por una crisis política y económica. El sistema esclavista en general estaba pues en una crisis, ¿verdad? Y bueno, este emperador pues considera pues que la mejor manera para prolongar la supervivencia del imperio era pues dividir esto en dos, ¿no? Justamente para evitar pues una guerra civil entre los sucesores de Teodosio. Y ahí pues donde justamente ese imperio romano de Oriente es lo que conocemos como el imperio bizantino. ¿Por qué, profesor? Porque justamente su capital o el centro del poder centralizado del imperio bizantino se va a desarrollar en la región de Bizancio, ¿no? Que era un nombre que los griegos se lo habían atribuido desde mucho tiempo atrás, porque Bizancio era antes una colonia griega. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos elementos más resaltantes. Profesor, entonces, ¿qué vendría a ser el imperio bizantino exclusivamente? Bueno, diríamos pues que el imperio bizantino fue un estado feudal centralista, ¿no? Que se formó pues sobre la base del imperio romano de Oriente, ¿no? Ahí justamente pues recibió mucha influencia de la cultura greco-romana y también de la cultura del lejano oriente, principalmente de los persas y también de los árabes. Ahora mucho dirán, profesor, ¿y por qué el imperio bizantino va a recibir esa influencia cultural? Bueno, para empezar, el imperio se va a asentar en lo que territorialmente fue una colonia griega, y mayormente sus principales funcionarios y población eran obviamente provenientes de Roma, ¿de acuerdo? Y además, pues por su cercanía, por sus relaciones comerciales, va a tener mucha influencia de elementos culturales del lejano oriente, principalmente de los persas, e incluso también de pueblos del Asia, que en esa época claramente pues no se llamaban China, India o Japón, ¿no? Sino se llamaban Zipango, Catay y Calicut, ¿no? Así se les llamó en ese tiempo a esas naciones del lejano oriente. Entonces básicamente por eso es que el imperio bizantino va a tener esa característica, ¿no? De esa influencia de la cultura greco-romana y de la cultura del lejano oriente. Muy bien. Profesor, primero, por favor, la ubicación geográfica. Bueno, hay que recordar pues que en tiempos de su mayor expansión, el Imperio Bizantino ocupó vastos territorios, muy similares a lo que el Imperio Romano también obtuvo, ¿no? Ahí tú puedes apreciar pues que se apoderó gran parte de la zona norte de Europa, el Medio Oriente, e incluso pues, claro, norte, perdón, en la parte norte de África, un sector importante de Europa y del Medio Oriente. E incluso pues en tiempos de su máxima expansión, como tú puedes ver en pantalla, pues ocupó pues toda la península balcánica, ocupando Egipto, Palestina, Libia, la península itálica, etc. Profesor, ¿cómo así empezó
a surgir el Imperio Bizantino? Bueno, primero recordemos pues que allá por el año 330, Constantino, como consecuencia pues de la crisis política y la decadencia del esclavismo romano, decide pues trasladar la capital a este lugar, a la cual pues lo va a llamar la ciudad de Constantino, o también llamada pues Constantinopla, ¿de acuerdo? Constantinopla. ¿Dónde queda exactamente Constantinopla? Por ejemplo, acá, observa el mapa, ¿no? En esta zona, ¿no? Llamada pues el Bósforo, ¿no? Prácticamente es una zona, ahí está, que une pues Europa con Asia Menor. Actualmente, profesor, ¿existe esa ciudad? Claro que sí, pero ya no con ese nombre. Ahora pues pertenece a una nación, a un país llamado Turquía. ¿Cómo se llama, profesor? Estambul. ¿De acuerdo? Estambul. Muy bien. Entonces Constantino pues funda la ciudad de Constantinopla sobre una antigua colonia griega pues llamada Bizancio. Ahora, nace justamente cuando el emperador Teodosio, allá por el año 395, divide pues Roma entre sus dos hijos, Honorio, que va a ocupar pues el imperio romano de Occidente, y Arcadio, el imperio romano de Oriente. ¿Correcto? A ver, ahí quién nos está preguntando. ¿Y qué qué dice? ¿Qué capacidad a quién pertenece exactamente? Ah, bueno, claramente acá está dividido. Ahí sí va a haber un límite territorial, ¿no? Una división exacta, claro. En este caso, Teodosio, justamente repito, ¿no? Para evitar pues un declive mayor del imperio, decide pues dividirlo, ¿no? Justamente para evitar una guerra civil justamente entre sus dos hijos, que cada uno de ellos ya estaba preparando su propio ejército para poder tomar el control una vez que Teodosio hubiera muerto, ¿no? Entonces, para evitar ello, decide pues dividir el imperio, ¿no? En dos partes, ¿no? Ahí pues surge pues el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ahora, ¿dónde empieza a tomar importancia el Imperio Bizantino? Cuando Roma Occidental cae en el año 476, ¿no? El Imperio Romano pues es asediado, es conquistado por los bárbaros, primero por los érulos y posteriormente por los ostrogodos, ¿no? Pero el Imperio de Oriente, es decir, el Imperio Bizantino, va a mantenerse por muchos años más, 1000 años aproximadamente. ¿Y cuál fue el éxito, profesor, que permitió pues que el Imperio Bizantino se sostenga? Básicamente por mantener una unidad política y que el imperio pues reconozca básicamente pues a sus autoridades y jerarquías. Entonces, la unidad política es lo que le permitió básicamente perpetuarse por mucho tiempo y evitar obviamente que fuese aniquilado por sus enemigos, que constantemente tenían, ¿no? Por si acaso. No es que obviamente haya sido un imperio próspero, ¿no? Constantemente pues era asediado, pero justamente pues esa unidad política bajo la ideología del cristianismo que lo ayudó a reforzar su poder y contaba pues además pues con una ciudad pues impenetrable, ¿no? Con grandes murallas, estratégicamente pues Constantinopla es muy difícil de asediarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Profesor, características del Imperio Bizantino. Ahí claramente, jóvenes, va a predominar la actividad agrícola, ¿no? Ahí pues vemos físicamente, totalmente pues que el esclavismo pues había prácticamente desaparecido y se estaba implementando un nuevo sistema económico y social, que era el feudalismo. Ahora, el comercio también va a ser muy importante justamente para el Imperio Bizantino, chicos. El comercio fue importante, ¿por qué, profesor? Porque Constantinopla fue el eje, ¿de acuerdo?, de la actividad comercial. ¿Por qué? Porque él se vio pues como un puente, como una especie de bisagra, ¿no? Entre Oriente, perdón, entre Europa y Asia, ¿no? Es decir,
todo lo que Europa deseaba tener, Constantinopla lo traía de Asia y lo repartía a Europa. Entonces, el Imperio Bizantino tuvo esa preponderancia, ¿no? Fue un eje fundamental, ¿no? Fue un artífice importante, un intermediario entre la cultura europea y la cultura oriental, ¿no? Sobre todo, pues, repito, en el ámbito comercial. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, profesor, usted me acaba de mencionar hace poco de que la unidad política era lo que permitió mantener al Imperio Bizantino. Claro, a diferencia, pues, de Europa Occidental, jóvenes, eh, en el Imperio Bizantino hubo un poder centralizado, una unidad política, y que claramente, pues, había una fuerte jerarquía, ¿no?, de cargos públicos en la cual, pues, se respetaban, ¿no? Es decir, respetaban bastante la institucionalidad de este poder centralizado, ¿no? No había, pues, obviamente, instituciones débiles que podían ser derrumbadas. No, eran naciones que se fortalecían en base a esa institucionalidad. Y es algo, por ejemplo, que le falta, pues, a muchas naciones que luego, pues, van a tener crisis, como la nuestra, por ejemplo, ¿no?, donde no se respetan las instituciones y tampoco obviamente están fortalecidas, ¿no? Te comento, a ver, en Francia o esos países, por ejemplo, europeos, respetan bastante la institucionalidad, al margen, pues, de quienes obviamente son los que toman el poder en su momento, independientemente, pues, de qué ideología tienen. La institucionalidad se respeta, pero al parecer aquí no, ¿no? Aquí obviamente cada uno lucha por su botín, ¿no? Entonces ese es el problema también. En el caso del Imperio Bizantino tenían instituciones sólidas, pero acá también va a haber un elemento ideológico que va a permitir justamente que esa unidad se prevalezca. ¿Y cuál es, profesor? El cristianismo. El cristianismo fue un elemento unificador del imperio, jóvenes, que justamente permitió esa cohesión ideológica para poder enfrentar cualquier tipo de expansión de sus más importantes enemigos, en especial del Islam, que claramente, pues, tenían un pensamiento ideológico y religioso totalmente distinto al cristianismo, sin lugar a duda. Profesor, el imperio carolingio pasó después de ser, pasó después de la caída de Constantinopla. Estuvieron paralelos, jóvenes. Recuerden que el imperio carolingio se sostuvo a partir del año 800 hasta el 842, mientras que el imperio bizantino prácticamente surge desde el año 476, o empieza a tomar protagonismo del año 476 hasta 1453, que claramente, pues, sobrevivió. O sea, estuvo antes que la existencia del imperio carolingio y se mantuvo incluso después de la destrucción del Imperio Carolingio. Ahora, estos dos imperios fueron muy importantes para Europa. ¿Por qué? Porque tanto el Imperio Carolingio como el Imperio Bizantino permitió, pues, proteger a Europa de otras invasiones, principalmente del mundo islámico, en la cual, pues, buscaba conquistar Europa. Los islámicos, por ejemplo, intentaron incursionar para tomar Europa por Asia, fueron detenidos por los bizantinos. Luego, pues, intentaron tomar el control de Europa ¿no?, por la parte, por Europa Occidental, y fueron detenidos por los carolingios. Claro, en ese momento no era el Imperio Carolingio, era el Reino Franco, liderado por Carlos Martel, pero cuando el Imperio Carolingio también ya se había fortalecido, pues obviamente evitó, pues, cualquier tipo de incursión. Ahí hizo frente, pues, a nuevas invasiones, principalmente, pues, por parte del mundo islámico y también de algunas tribus del este de Europa y del norte, como el caso de los vikingos, por ejemplo. Pero lamentablemente, pues, cuando se desintegró, todas estas tribus, pues, lograron lograr invadir estas tierras, ¿no? Los normandos, por ejemplo, invadieron ya cuando el Imperio Carolingio, pues, había desaparecido, ¿no? Es ahí donde empiezan a poner importancia a los señores feudales, porque ellos sí lograron tener un ejército que pudiera justamente resistir y combatir, pues, a estos invasores, ¿no? Claro, muy bien. Vamos entonces a ¿qué más? Con respecto a la estructura social, profesor, bueno, la clase dominante, pues, estaba compuesta, pues, por la nobleza, claramente, por el alto clero,
y por muchos terratenientes, ¿no? Hombres poderosos que tenían pues grandes extensiones de tierra. En cambio, el sector dominado estaba compuesto pues por artesanos, campesinos, esclavos y siervos principalmente. Aún todavía pues había esclavos a pesar de que el sistema económico había cambiado, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto es algo importante que cualquier examen que cualquier universidad te va a preguntar. ¿Y cuál es, profesor? Que obviamente el Imperio Bizantino pues combinó, ¿no?, elementos culturales, ¿no?, de diferentes pueblos, ¿no?, árabes, persas, lejano oriente, bajo la estructura del greco-latina o greco-romana. Y esto añádele pues la religión cristiana, principalmente. Así es. Muy bien. Profesor, y entonces supongo que tenían una moneda, claro, ellos tenían su moneda, ¿no? O sea, para que veas pues lo centralizado que eran. En Europa, por ejemplo, no pasaba eso, ¿no? Cada estado feudal tenía su propia moneda. En cambio, el Imperio Bizantino tenía su propia moneda, ¿no? El sólido bizantino, así se llamó. Entre sus principales emperadores, profesor, ¿quiénes tenemos? Bueno, tenemos pues a Justiniano, sin duda el más importante. Fue el más importante del Imperio Bizantino porque lo llevó pues un momento de mayor expansión. Y además fue también de un gran esplendor cultural. Su gobierno fue pues entre el año 527 al 565 aproximadamente, ¿no? Él fue justamente que expandió pues el territorio hasta Europa y el norte de África, justamente el mapa que tú estás viendo, porque luego de su muerte el Imperio Bizantino va a empezar a declinar, cada vez a tener menos territorio. Profesor, Sí, todo eso dígame. naranjado del mapa es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, así es, en su mejor esplendor, pero luego va a empezar a ir decayendo, así es. Justamente pues tras la muerte de Justiniano, el Imperio Bizantino va a empezar a perder muchos territorios, ¿no?, hasta solamente tener el control de Constantinopla y otras regiones nada más. E incluso Constantino no va a tener pues, su gobierno no va a ser nada fácil, va a tener pues una serie de situaciones complicadas, ¿no? Como por ejemplo la gran rebelión de Nica, allá por el año 532, ¿no?, por los excesivos impuestos que él justamente empezó a presionar, en especial a los comerciantes. Él era consciente pues de que la presión tributaria no era conveniente para las masas campesinas o el pueblo en general, sino pues a los que tenían, ¿no?, el poder económico. Y bueno, pues como consecuencia de ello, muchos se rebelan frente a esa situación y él tuvo que reprimir, ¿no?, esas revueltas. Fue una masacre. Ahora, para evitar futuras situaciones de esa manera, o futuras situaciones que iban a complicar su estabilidad política, él se busca consultas, asesoría de muchos expertos en normas jurídicas, para poder compilar una serie de leyes que justamente permitan, ¿no?, que el Estado centralizado, ¿no?, el poder centralizado del Imperio Bizantino controle mejor a la población, ¿no?, y evitar pues estos tipos de revueltas. Y es así pues de que nace como consecuencia de ello el Corpus Juris Civilis, ¿no?, más conocido pues como el Código del Derecho Civil o el Código Justiniano, ¿no?, que prácticamente va a resucitar todo lo que fue en su momento pues el derecho romano, ¿no?, de Occidente. Gracias a esta compilación de normas, va a hacer pues de que muchos de ellos pues sobreviven con el paso del tiempo y que pues se conviertan pues en la base del derecho actual, ¿no?, principalmente. Que me dice, ¿cómo así llegó pues a cambiar el nombre de Constantinopla a Turquía? Lo que ocurre pues es que cuando Constantinopla cae a mano de los turcos otomanos, justamente estos vencedores se apropian de la capital y bajo la hegemonía de la religión islámica, pues la transforman en Estambul. Así es. Muy bien. Ahora, dentro de este cuerpo de derecho civil jóvenes, que es toda una recopilación pues, del derecho romano, comprendía en los siguientes elementos. ¿Cuál es, profesor? Por ejemplo, tenemos el Códex o el Código Justiniano, ¿no?
Ahí pues están todas las constituciones imperiales, ¿no? Romanas que él había logrado compilar. Está también pues lo que se conoce como el digesto o las pandectas. ¿Y qué es las pandectas, profesor? O el digesto. Bueno, era una recopilación pues de las obras jurisconsultos de los romanos, ¿no? Mayormente pues de estos hombres de leyes, lo que ahora pues llamamos abogados, ¿no? Eran justamente una recuperación que él había logrado eh, recopilar. Tenemos en este caso también pues las institutas, que eran una especie de manual jurídico, ¿no? Para los estudiantes de derecho. O sea, todo aquello que iniciaba pues en la vida jurídica tenía pues que leer este manual, ¿no? Que era fundamental. Y por último tenemos a las novelas, que eran pues nuevas constituciones que iban a ser promulgadas por el propio Justiniano, ¿no? Ahí entonces vemos una vez más pues que las leyes, las normas, desde el tiempo de Hammurabi, eran mayormente pues para poder controlar pues a la población, a la sociedad en sí. Hay toda una controversia, ¿no? Con respecto a estas normas que hoy tenemos en todo el mundo, ¿no? Pero es de verdad, ¿no? El Estado tiene justamente instituciones e instrumentos que permiten obviamente el control de la población a través de estas normas, ¿no? En la cual pues el Estado lo que hace es obligarte a que tú renuncies a esa libertad sin límites, a cambio pues que te garantice pues el bien común, ¿no? Entre todos. Y eso lo estamos viendo bastante justamente con respecto pues a lo que Justiniano había logrado, bueno, no él, sino los expertos en materia jurídica, para poder obviamente crear, ¿no? Este cuerpo de derecho civil que va a ser muy importante, que es tal vez uno de los más importantes aportes que el Imperio Bizantino ha dejado a la humanidad. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Tenemos pues a León III. Ahí justamente es importante su gobierno porque ahí va a estar, ahí es donde su mandato pues va a haber una pugna, ¿no? Con el clero, ¿no? La llamada pues querella iconoclasta. Profesor, ¿y qué es la querella iconoclasta, no? Ahí pues se prohíbe pues el culto de las imágenes, ¿no? Ahí justamente empieza pues las primeras desavenencias de la religión cristiana, ¿no? Donde un sector importante encabezado por el Papa eh, considera pues que las imágenes pues deben ser veneradas, pero los más importantes obispos y representantes de la iglesia que estaban asentadas en el Imperio Bizantino decían todo lo contrario, ¿no? Ahí va a empezar pues una serie de situaciones complicadas. Ahora, eh, acá claramente es un asunto político, ¿no? El pretexto es la adoración de imágenes, ¿no? Que atenta contra el segundo mandato de Dios y es causa y es y esa es una forma pues no de justificar esta situación, ¿no? Pero en realidad pues acá el problema pues era la posesión territorial. Aparentemente pues los miembros de la iglesia que controlaban el Imperio Bizantino empezaban pues a tener un poquito más no solamente de reconocimiento sino también de poder, ¿no? Recuerden que en el mundo de esa época quien más tierras tenía era pues el que tenía mayor poder. Entonces, el tema central acá de esta cisma era pues por tema territorial. Por eso es que esto va a provocar pues un enfrentamiento, ¿no? Entre la iglesia occidental, que veneraba pues las imágenes, dadas por el Papa, cuyo centro de poder estaba en Roma, contra los más importantes eh, eh, jefes eclesiásticos, obispos del Imperio Bizantino. Claro, ahí era político y económico la situación, ¿no? El pretexto era pues este tema de que no, yo venero las imágenes y tú no. Eso es otra cosa. Justamente durante el gobierno de Constantino IX se produce justamente el cisma, ¿no? Allá por el año 1054, ¿no? La iglesia pues se divide, ¿no? Nace la iglesia ortodoxa. Eh, Hay pues muchos importantes obispos y clérigos del Imperio Bizantino se oponen, ¿no? Tajantemente a las pretensiones del Papa León IX, ¿no?
y obviamente empieza pues la ruptura, ¿no? ¿Cuál fue la causa entonces, profesor? La rivalidad pues entre el papado de Roma y los patriarcas de Constantinopla, ¿no? Por tema territorial, ¿no? Ahí pues la disputa va a ser quién tiene la supremacía, ¿no? De la fe cristiana. La iglesia pues de Oriente empezó pues a realizar pues el culto en idioma griego y rechaza pues el celibato. Ya cuando hablemos de la reforma y contrarreforma voy a enfatizar más en el celibato. Pero les diré pues que el celibato es la prohibición, ¿no? Que tienen los clérigos de poder casarse. Ya dará un momento en indicarles por qué fue de esa razón, ¿no? Pero también es tema económico, ¿eh? No es tema espiritual o moral, ¿eh? Es por tema económico en realidad. A ver, acá hay una preguntita, dice, profesor, ¿y el emperador Nerón que persiguió a los cristianos, de qué Roma fue? Ah, bueno, ese es obviamente en los primeros tiempos del Imperio Romano, ¿no? Durante el siglo de... estamos hablando pues de los primeros años de la creación del Imperio Romano, ¿no? Ahí recuerdo pues primero fue Augusto, estuvo también... no recuerdo exactamente, estaba Tito, en fin. En realidad, pues Nerón va a ser pues de las primeras generaciones, ¿no? De emperadores romanos, ¿no? Cuando el imperio estaba pues entrando pues en un proceso de expansión. Claro, estamos viendo pues mucho tiempo antes, ¿no? Ya aquí estamos hablando pues en tiempos donde ya Roma de Occidente pues ya dejó de existir hace siglos atrás, ¿no? Totalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, otro importante destacar es Alejo I. Justamente durante el gobierno de Alejo I es donde pues, se dan las primeras incursiones por parte de los europeos en las cruzadas, ¿no? Alejo I pues solicita ayuda al Papa Urbano II para luchar pues contra los turcos selyúcidas que habían tomado Jerusalén, ¿no? Y que recuerden pues Jerusalén pues era una ciudad sagrada para ambos, ¿no? Tanto para los bizantinos como para los europeos. Y bueno, pues la iglesia acude en su auxilio, ¿no? Enviando pues a los cruzados, ¿no? Y bueno, pues como parte pues de esta incursión, quienes se benefician van a ser pues mayormente los comerciantes de Génova, Venecia, quienes poco a poco pues ellos empezaron ya más bien a monopolizar las rutas comerciales, desplazando al Imperio Bizantino, justamente como consecuencia pues de las cruzadas, ¿no? Que en vez de que esto fuese un alivio para ellos, fue más bien una traba, que va a traer consecuencias tremendas, ¿no? Porque eso va a permitir pues que sean los genoveses, sean los venecianos que ahora pues controlen las rutas comerciales hacia Oriente, ¿no? Justamente pues las cruzadas fueron pues el preludio pues, ¿no? De declive del Imperio Bizantino, pero también de los señores feudales europeos, ¿no? Recuerden que las cruzadas, la verdadera razón era expandir el feudalismo hacia Oriente, ¿no? Expandir esas tierras por parte de la iglesia y de los señores feudales. Pero eso provocaron pues más bien su declinamiento, o perdón, provocaron más bien una desaceleración tremenda del sistema feudal, que acabó pues destruyendo no solamente al Estado feudal europeo y a la Iglesia Católica la debilitó, sino que provocó con el tiempo también el debilitamiento del Imperio Bizantino. Es más, ¿no? Como consecuencia de las cruzadas, los bizantinos empezaron a perder pues, más territorios, ¿no? A manos pues, de los musulmanes, pero también pues, perdieron territorios a manos de los cristianos de Europa Occidental liderados por los reyes y los señores feudales, empujados por la Iglesia Católica. Constantino XI, durante su reinado, el imperio pues llegó a su fin, chicos, ¿no? Al final pues Constantinopla va a caer en el año 1453 a manos de los turcos otomanos. Constantinopla fue saqueada y su propio emperador pues también muere. Y a partir de ahí pues se va a convertir pues en la más importante ciudad de los turcos otomanos, en la cual pues como mencioné hace poco, deja de llamarse así
y su nuevo nombre pues será Estambul, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces es importante siempre ir recordando unos aspectos del Imperio Bizantino. Bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo claro? Bien. Una pequeña pausa, chicos, y terminamos con geografía. Vamos a hablar sobre los desastres naturales, fenómenos y desastres naturales. ¿Bien, chicos? Una pequeña pausa y terminamos con esa parte. Bien, jóvenes, continuando con la clase, vamos a finalizar en esta oportunidad hablando acerca de los fenómenos y los desastres naturales en lo que se refiere a geografía. Bueno, ustedes saben, pues, como consecuencia, pues, del calentamiento global y sobre todo, pues, que el Perú, pues, tiene una gran diversidad climática, eso, pues, claramente podría afectar, ¿no?, bastante, ¿no?, sin duda, a nuestro país, ¿no? Es muy posible que puedan prolongarse migraciones, la pobreza, pues, se agudice cada vez más, van a haber lugares donde prácticamente, pues, van a haber sequías, desborde, en fin, va a ser una situación muy complicada, ¿no?, que lamentablemente, pues, nadie está hablando de ello, ¿no? Y eso lo vamos a notar en los próximos 30 años, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, se dice pues que un desastre natural es todo aquello pues que afecta directamente a la humanidad, ¿no? Y es lo que obviamente vamos a hoy día a estudiar, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos entonces, chicos. Vamos a ver acá. Ahí está. A ver. Muy bien. De hecho, pues, sin duda, estos dos términos o palabras son pues, completamente distintas, ¿ya? Voy a un ratito apagar mi camarita para que puedan ver completamente la otra parte. A ver, observen ahí. Profesor, ¿qué es un fenómeno natural exactamente? Bueno, son eventos, ¿no?, que ocurren en la naturaleza, no es constante, no es a cada momento. Obviamente no interviene el hombre en estos fenómenos, un tsunami, un huracán, un seísmo, terremoto, pero debido pues que ahora el ser humano se ha convertido pues en uno de los más importantes agentes que transforman la naturaleza, estos huracanes, estos tornados, son cada vez más notorios justamente como parte pues del calentamiento global. Es decir, ya estos fenómenos naturales es muy posible pues que sí exista de cierta manera la intervención del ser humano, sin lugar a duda. Pero por lo general, estos fenómenos siempre han existido, no son frecuentes y claramente estos fenómenos alteran o transforman la naturaleza. Porque recuerden que la Tierra es dinámica. Existen fuerzas endógenas, fuerzas exógenas que transforman, modifican el relieve y estos fenómenos también contribuyen a ese cambio. ¿De acuerdo? Y bueno, muchos de estos fenómenos en algunos casos se manifiestan con mucha regularidad y en otros pues son ocurrencias de manera extraordinaria. Por ejemplo, nuestro territorio constantemente sufre de sismos, movimientos telúricos, muchos de ellos no son notorios. Y es porque vivimos en una zona donde tanto la placa sudamericana como la placa de Nazca constantemente pues están friccionando. Eso puede ser pues un evento regular. Que los terremotos que tengamos no son muy frecuentes es otra cosa, pero siempre hay movimientos telúricos de mayor o menor intensidad. Ahora, debemos totalmente sacarnos de la cabeza de que pequeños movimientos telúricos alivian o evitan que se desencadene un movimiento telúrico mayor. Eso en cualquier momento va a ocurrir, chicos. Lo único que nos queda es estar prevenidos ante esa situación. En cambio, un desastre natural es la interrupción, ¿no?, severa del funcionamiento pues, de una comunidad causada justamente ante ese peligro. ¿Claro? O sea, es las consecuencias, ¿no?, de los fenómenos naturales, por así decirlo. La consecuencia inmediata, ¿no?, que es lo que puede ocurrir ante un evento. Por ejemplo, un fenómeno es el tsunami.
Pero ese tsunami obviamente cuando choca con las costas de una ciudad, pues provoca daños materiales y humanos, ya. Entonces, esos efectos, esas consecuencias, es considerado pues un desastre natural. Ahora, lo interesante es que un desastre natural se puede clasificar pues según su origen, ¿no? Del peligro, que puede ser natural o incluso socioeconómico, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo que hay que notar aquí también, jóvenes, es cuáles son estas condiciones de vulnerabilidad que es afectada a la población y cuál sería pues esta respuesta, ¿no? De acuerdo pues al nivel de daño obviamente que se da. Ejemplo, hace poco, hace unos años atrás, un fuerte movimiento telúrico en Chile. Y luego también vimos eso que ocurrió en Haití. Sin embargo, los niveles de daños fueron mayores en Haití que en Chile, a pesar de que el mayor movimiento se vivió en ese país. ¿Y por qué, profesor? Primero, porque obviamente la sociedad chilena tiene una mayor respuesta frente a estos eventos, tienen las condiciones económicas para reconstruir rápidamente o gradualmente cuando existe este tipo de movimientos y que por lo general pues siempre provoca un desastre natural. Algo que Haití no contaba con esos recursos, ni tampoco con una prevención. La mayor cantidad de muertos, jóvenes, en un terremoto no es por el movimiento en sí, sino es por la desesperación, por los precarios que son las estructuras de los edificios, la desorganización, la falta pues de instituciones de salud que puedan resolver este tipo de situaciones cuando ocurren, en fin, varios factores. Y es por eso que hemos visto, por ejemplo, que mayor cantidad de muertos hubo en Haití que en Chile, por ejemplo, sin duda. En Chile fueron decenas de muertos, en Haití fueron centenares de miles de personas, ¿no? Imagínate esa gran diferencia. Bien, perfecto. Voy a encender mi camarita. Entonces, esa parte ya ahí la han podido apreciar, ¿no? Vamos a ver acá. Esto es muy importante. A ver. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Bueno, vamos a ver acá los componentes del desastre natural, que de hecho pues afectan directamente a la población. Muy bien. Los componentes son, chicos, peligro, vulnerabilidad y riesgo. Voy a volver a apagar mi camarita para que vean todo completo, ¿ya? Un ratito. A ver. Miren. Ah, ya, profesor. Entonces, peligro, vulnerabilidad y riesgo no es lo mismo. Claro que no. Son componentes de un desastre natural. Y vamos hoy día a clasificar o a diferenciarla. Por ejemplo, un peligro es aquella probabilidad pues, de ocurrencia de un fenómeno de origen natural y que por lo general pues, está inducido por el hombre. Ahí pues, puede existir un potencial daño, ¿no? En un lugar específico, en un determinado periodo. En el Perú, por ejemplo, se entiende como una amenaza, ¿no? Como un peligro inminente, que por lo general pues, no es controlable. Por ejemplo, yo, si vivo en las laderas de los ríos, si yo sé que constantemente pues, estas quebradas llegan a inundarse en un determinado periodo de tiempo, normalmente pues, en los meses estacionales de lluvias, pues claramente pues, va a haber un momento que esto se va a desbordar y va a arruinar mi casa. O lo que estás viendo, por ejemplo, ¿no? Si yo vivo pues a las laderas de un volcán, pues siempre voy a estar en constante peligro, ¿sí o no? Al margen pues de la construcción que yo tenga, donde yo puedo habitar. Sin lugar a dudas, pues va a ser un constante peligro, ¿sí o no? Claro. Si yo vivo pues cerca de las costas, a las orillas de un mar, donde constantemente sé que en cualquier momento pues, pueden haber tsunamis, por ejemplo. Por los fenómenos, por los seísmos que pueda haber en un determinado momento. Ahora, es un lugar donde voy a vivir en constante peligro. En cambio, vulnerabilidad es el grado de resistencia o exposición de un elemento frente a la ocurrencia
de un peligro. Es la, como menciona ahí, la susceptibilidad de la población, en la cual ahí tiene que ver mucho pues la estructura física, sus actividades socioeconómicas, ¿no? En la cual pueden sufrir daños, ¿no? Por acción de un peligro. En este caso, a diferencia del peligro, es controlable. Porque si yo sé que vivo en una zona precaria, vivo en una zona donde obviamente ante un movimiento telúrico puede destruir ese lugar, pues lo que tengo que hacer es evacuar, ¿no? Está obviamente en las manos de las personas. Pero profesor, ¿por qué no se hace eso? Porque obviamente, primero, no hay la prevención adecuada, no existen los recursos para trasladar una gran población a otro lugar más seguro, y porque obviamente no existe pues una cultura de conciencia de las personas, y también obviamente porque no tienen otro lugar donde poder habitar, no tienen las condiciones necesarias, y por la falta de una acción del Estado en su conjunto. ¿Por qué la gente, profesor, trata de vivir pues, en estos lugares así descampados, de invasiones? Porque el Estado no les da la oportunidad necesaria de poder obviamente habitar bajo una estructura, un proyecto urbanístico, que últimamente recién se está haciendo, pero que ya cuando Lima estaba completamente desbordada. Y además, las autoridades por campañas, por promesas, siempre pues lotizan estos lugares sin importarles pues los lugares, ya sea si son un lugar peligroso o por sus condiciones tan precarias en la cual van a construir sus hogares, con tal pues que le den tu título de propiedad y voten por mí, se acabó el asunto. Entonces, ese es el problema. El riesgo es la estimación o aquella evaluación, ¿no? De posibles pérdidas humanas, ¿no? O daños materiales que se puedan dar en una determinada área, ¿no? O un determinado lugar. Por eso se dice pues que el peligro más la vulnerabilidad es igual pues al riesgo. Claro. Entonces yo puedo decir pues, ¿no? A ver, esta población vive cerca de las laderas. Oye, hay un peligro constante. Sus casas son precarias y constantemente se pueden caer. Esta gente no tiene reacción inmediata porque es vulnerable ante cualquier evento sísmico o cualquier otro fenómeno natural. Y no tiene la capacidad económica y los recursos para poder restablecerse en caso de que eso ocurra. Y todo eso, cómo lo he analizado? Ahí pues se hace pues una estimación, una evaluación de riesgo, ¿no? Entonces yo veo ahí pues las condiciones socioeconómicas, sus posibilidades de riesgo, perdón, de vulnerabilidad y peligro inminente. Entonces yo al final hago un análisis, un estudio de esa situación. Si realmente esto lo supiéramos llevar adecuadamente, jóvenes, y conociéramos mejor nuestro entorno, que lo hemos perdido, porque en épocas prehispánicas eso no era así, tendríamos menos situaciones o menos noticias tristes de las que hemos, por ejemplo, podido apreciar en eventos pasados, ¿no? Donde un alud pues, prácticamente sepultó a una pequeña comunidad en la costa norte peruana, en la zona andina, perdón, ¿no? Peruana, ¿no? ¿No? En fin, como otras que de repente van a suceder, lamentablemente, lamentablemente. Y esto se va a incrementar más justamente por el calentamiento global, porque va a producir un impacto tremendo en los climas del mundo, y en especial en el Perú, porque recuerden que el Perú tiene más de 27 tipos de climas, jóvenes, y eso puede provocar una situación más complicada. Y me temo que toda esa situación, más la inestabilidad política y económica que vamos a tener en las próximas décadas, esto va a explosionar. Y que creo que va a ser muy difícil que eso pueda llegar a controlarse. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas que lamentablemente nadie ve, nadie lo advierte.
Y eso hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetir. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son, profesor, los mayores principales peligros de origen natural que últimamente, como te vuelvo a mencionar, están pues siendo cada vez más protagonistas los seres humanos, ¿no? Bueno, tenemos pues en primer lugar pues las inundaciones, los huaicos, bueno, no debería llamarse huaicos, ¿no? Debería llamarse en este caso yokyas, ¿no? Porque huaico en sí es quebrada, yokya es todo el deslizamiento que ocurre, ¿no? Y que provoca obviamente una situación complicada para la población. Tenemos los sismos, las heladas y los friajes. Voy a apagar otra vez mi camarita para que puedan ver, por favor. No olviden, por favor, desactivar sus audios, por favor. Ahí está, ¿no? El friaje. Profesor, el friaje, helada. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo sé que al igual estos son, digamos, condiciones climáticas donde bajan las temperaturas de manera abrupta. Bueno, mayormente pues las heladas se producen en los Andes del Sur, Puno, zona de Arequipa, Cusco, sufren bastante esto siempre a mediados de año. Y los friajes se dan mayormente pues en la Amazonía peruana, ¿no? En especial pues en la selva baja, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces estos son, digamos, acá también podemos mencionar pues las sequías, ¿no? Que también se producen, ¿no? Pero por lo general pues esto es lo que siempre vemos, lamentablemente, en las noticias, ¿no? Que ocurren constantemente, pero que, bueno, a veces los noticieros tienen cierto guión, ¿no? En la cual quieren decir una cosa en cierta semana y luego otra, ¿no? De acuerdo a los criterios que ellos tienen. Pero eso lamentablemente siempre se da en el Perú, ¿no? En determinados momentos del año también, obviamente. Y que no le damos, digamos, la misma importancia, ¿no? A pesar de que esto claramente provoca un daño tremendo en las personas. Claro que en Lima no vamos a ver nunca una helada, por eso que de repente el impacto no es tan notorio en nuestra percepción, porque ocurren a nuestros hermanos del sur andino. Pero mientras no ocurre que en Lima, entonces esto no es importante para nosotros, ¿no? Claro, ese es a veces el mal concepto que tenemos, pues, ¿no? Lo mismo ocurre con el friaje. Sabemos pues que las yokyas o los huaicos pues sí se producen pues en diferentes lugares, tanto en la costa, en los Andes, como producto pues de los deslizamientos, del aumento de las lluvias que se desbordan y las quebradas aumentan y por ejemplo pues en esas quebradas habitan personas y todo esto se destruye, ¿no? Y bueno, pues los ríos también con las constantes lluvias se desbordan provocando inundaciones, ¿no? En algunos de esos casos deberían tener también, así como dejan consecuencias negativas, también positivas, ¿no? Pero la mayoría de veces pues no lo vemos así. En muchos casos, debido pues a la falta de prevención, la falta de recursos, de políticas de Estado y de la propia concientización de la población en la zona en la cual habita o hay un desconocimiento de ello, pues los daños son mucho más notorios, como lo hemos visto, pues repito, en anteriores noticias. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos. ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿hay una diferencia enorme sobre peligro y riesgo o es casi lo mismo? El riesgo es la evaluación que tú haces tomando en cuenta la vulnerabilidad de las personas, tomando en cuenta su estructura económica, social, la infraestructura de sus hogares y también pues el espacio donde ellos habitan, ¿no? Que es en este caso el peligro, ¿no? El riesgo es obviamente toda una evaluación que tú das, tomando en cuenta la vulnerabilidad y el peligro que tienen esas personas al vivir en un determinado lugar, ¿no? Ujú, Entonces, supongamos que digan, no sé, unos campistas en la playa acampando en carpas, ¿no? ujú. Y tendrían más que nada un riesgo a tsunami, ¿no? Y lo que tienen sus casas ahí sería como un peligro, decirlo así. Claro, claro, el ejemplo más claro sería lo siguiente, ¿no? A ver, eh, imaginemos que, por ejemplo,
se están dando muchas construcciones en la Costa Verde. Ya se ha advertido a la población, a las constructoras, que esos lugares, esas laderas son peligrosos, ¿no? Los acantilados, porque constantemente pues el mar, ¿no? Golpea con sus olas la superficie y eso va modificando la estructura. Entonces, las personas que viven en la Costa Verde, ahí claramente notamos un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Que está viviendo pues en los acantilados, que sabemos obviamente que en cualquier momento pueden declinar. Ese es un peligro. Ahora, en cuanto a vulnerabilidad, diríamos pues que son estructuras muy bien realizadas, con edificios muy bien elaborados, pero el detalle está de que como la zona pues es un peligro, digamos, sí es considerado pues un riesgo por la evaluación que se está dando, ¿no? Ahí entra pues el riesgo, ¿no? Hay una evaluación que se está dando, ¿no? Más que todo, ahí ¿qué impera más? No es tanto la vulnerabilidad, sino el peligro de la zona donde están viviendo, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Hay una zona que tiene ambos casos, ¿no? Tanto peligro como vulnerabilidad. Se llama Loma de Corvina, una población que vive, si no me acuerdo, en Villa María del Triunfo. Ese lugar es un sitio donde, por sus características del suelo, o sea, según su estructura, se forma ahí una depresión, que es una depresión que es obviamente un hundimiento, ¿no? Del suelo. O sea, ahí ya vivir en una zona de constante peligro porque el suelo se está inundando. Y también es vulnerable porque esa población vive en condiciones precarias. Su estructura, sus edificios están obviamente mal hechos. La gente no cuenta con postas cerca al lugar donde viven. La gente vive pues malnutrida, viven del día a día, sus son informales, en fin. Entonces tienen varias condiciones que en caso que ocurra un desastre, su recuperación no va a ser pues inmediata, ¿no? Van a sufrir bastante. Entonces, ahí estoy haciendo una evaluación de riesgo, tanto de su estructura socioeconómica, que es la vulnerabilidad, como la estructura geográfica, que es el peligro, ¿no? La zona que se está inundando. Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia. El riesgo viene a ser la evaluación que yo hago en base a la vulnerabilidad y también, pues, al peligro que tiene esa sociedad en ese lugar donde están viviendo. Así es. Muy bien. Vamos a resolver algunas preguntitas que están, ya lo subí a la plataforma, chicos, así que pueden descargarlo en cualquier momento, ¿ya? Vamos, entonces voy a comprimir mi pantalla y vamos a resolver algunas preguntitas, sí, algo al azar nomás, ¿ya? No todas, por factor tiempo, ¿ya? Un ratito. Pero empezamos con la primera pregunta. Dice, la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino con la que se logró restablecer parcial y temporalmente el Imperio Romano ocurrió durante qué gobierno? A ver, ¿quién fue el mejor gobernante del Imperio Ya no. Bizantino? Justiniano, ¿no? Claro que sí. Justiniano. Perfecto, muy bien. Excelente. A ver, otra de acá. A ver, esta también está fácil. Identifique una de las principales obras arquitectónicas de carácter cristiano que se construyó en Constantinopla. Bueno, Catedral de Santa Sofía. la Catedral de Santa Sofía o también, pues, bueno, la Santa Sabiduría, ¿no? Al igual que también sus mosaicos, ¿no? Las formas, en este caso, los estilos de las catedrales, los vidrios, ¿no? En fin, claro, en este caso, la Catedral de Santa Sofía, ¿no? Así es. Muy bien. Dice, durante el gobierno del emperador Justiniano, la reacción contra la explotación sobre la población se hizo evidente durante la rebelión de Nica. Claro, mayormente, aunque esto fue mayormente por el excesivo impuesto que Justiniano promulgó, que claramente pues afectaba a los intereses, ¿no? Como consecuencia de ello, pues Justiniano va a mandar pues, a recopilar una serie de normas, ¿no? Que le permite obviamente tener un mayor control de la población, ¿no? Para evitar obviamente este tipo de situaciones, porque casi se le va de las manos. La población casi arremetió contra Justiniano, ¿no? Casi Justiniano es asesinado por la población, y mayormente pues por los comerciantes y otros sectores también que despreciaban las medidas de Justiniano, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá, a ver otra aquí por acá. A ver.
Las 5, a ver, ya, vamos a ver algo rápido. A ver, dice aquí. El Imperio Bizantino tiene sus orígenes en la división territorial del Imperio Romano. Los bizantinos han manifestado a lo largo de sus casi 1000 años de existencia. ¿Por qué básicamente los bizantinos sí lograron sobrevivir, a diferencia del Imperio Romano de Occidente? Por la dependencia total hacia el papado romano, por el predominio de los aportes de la civilización persa, por la influencia religiosa del mundo árabe, o por la combinación pues, de elementos provenientes de otras diferentes culturas. ¿Qué dicen ustedes? La C, la fuerza religiosa. Sí, pero del mundo árabe. No, más bien pues gracias a esa unidad política, ¿no? Gracias a los aportes culturales de la cultura greco-romana, del cristianismo y obviamente de la cultura oriental, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, la letra D de dedo. A ver, vamos a ver acá por acá. A ver. Por acá hay una preguntita. Ah, sí, la D, así es, muy bien. Acá hay una pregunta similar, ¿no? a la que respondimos anteriormente. Dice, el Imperio Bizantino, que tuvo una duración superior a los 1000 años, fue importante para la cultura occidental debido a que instauró la democracia, fundó la iglesia protestante, conservó los conocimientos greco-latinos o fue la cuna del cristianismo. La C. En este caso, pues, obviamente, mayormente porque conservó, ¿no? el conocimiento greco-latino. Recuerden que la cuna del cristianismo fue en Roma de Occidente, ¿no? Cuando Constantino permite a través del edicto de Milán que el cristianismo sea un culto libre y que luego Teodosio oficialice después al cristianismo como la religión oficial de Roma, ¿no? Más bien, el mayor aporte de los bizantinos es conservar pues, los conocimientos greco-latinos. Pero no hay que negar, pues, obviamente, que la iglesia cristiana, o en este caso, perdón, que la ideología del cristianismo permitió, pues, obviamente, fue un elemento que permitió unificar, ¿no? políticamente al imperio bizantino, pero que también a la vez pues, provocó esa ruptura, ¿no? Entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, que hasta el día de hoy siguen obviamente separadas. La iglesia católica está liderada por el Papa, mientras que la iglesia ortodoxa está liderada por el patriarca. ¿De acuerdo? Muy bien. Y actualmente, uno de los pilares de la unidad del país de Rusia es justamente la iglesia ortodoxa. Eso también es importante. La iglesia ortodoxa ahí tiene mucho que ver, obviamente, con la unidad, por mantener la unidad en el pueblo de Rusia, ¿no? A pesar de ser un país inmenso. Muy bien. Y vamos a ver acá. Vamos a ver la 9, ¿ya? Para hablar sobre historia de Perú antes de irnos. Dice, la importancia de la civilización bizantina radica en sus aportes tecnológicos invalorables, su desarrollo científico, el apogeo de su filosofía, su protección a la civilización greco-romana o su activo comercial con Occidente. Si diría Occidente y Oriente, esa sería la respuesta, ¿no? Pero solamente habla con Occidente. En realidad, pues, el Imperio Bizantino fue el puente, ¿no? El eje entre Oriente, el eje central entre Oriente y Occidente. Pero su principal importancia en este momento es sin duda pues la protección de la civilización greco-latina o greco-romana. Muy bien, chicos. Listo. A ver, uno de los principales dirigentes militares en la guerra de resistencia promovida por la nobleza incaica fue Kisu Yupanqui. Dicho militar cercó y atacó Lima. ¿Por orden de quién? A ver, ¿quién fue el primero que incursionó y que cercó el Cusco y luego ordenó a Kisu Yupanqui atacar Lima, pero que luego tuvo que huir a Vilcabamba? Tupac Amaru primero. Tupac Amaru primero. No, Tupac Amaru prácticamente ya no está en Vilcabamba. Había ido a otra zona para poder continuar su ataque. Solamente tuvo un año. Quien empieza a liderar justamente el asedio al Cusco y a Lima, paralelamente va a ser Manco Inca. Claro, no se voy a olvidar. Muy bien, excelente. A ver acá. 2. El establecimiento del Virreinato del Perú fue sumamente dificultuoso y violento. Uno de los episodios de violencia fue la muerte de Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, el cual ocurrió en qué batalla. En qué batalla, obviamente,
Bueno, acá lamentablemente está errónea, disculpen, la respuesta debe ser ahí Iñaquito, ¿no? Iñaquito, ahí disculpen, me imagino que vamos a por acá, ¿ya? Acá dice Iñaquito. Qué raro. Esa es la respuesta. Vamos a hacer otra, ¿ya? Muy bien, a ver acá. Ahí está, este es el movimiento del Tokyo-Onkoi. Vamos a ver, chicos, a ver. El movimiento Tokyo-Onkoi promovió pues, la revalorización de los patrones culturales y religiosos andinos. Surgió como una respuesta a la invasión española e imposición de sus costumbres. Dicho movimiento fue liderado por quién, a ver, que se originó en Huamanga, Ayacucho. ¿Quién fue? ¿Juan Santos Atahualpa o Juan Chocne? ¿Se acuerdan que les mencioné? ¿Se acuerdan? Juancito Chocne. Ya, te vas a olvidar. A ver, otra acá, a ver. Vamos a hacer acá, a ver. Aquí, a ver, la 5, dice. Uno de los últimos episodios militares de las guerras civiles entre los españoles fue la rebelión de los descontentos, o también insatisfechos, dirigidas por Hernández Girón. Esta rebelión fue sofocada. ¿En qué batalla, pues, perdieron los insatisfechos? ¿Verdad? Pucará, ¿no? Muy bien, la batalla de Pucará. Muy bien. Ahora acá. Y la última, chicos, acá dice, ¿eh? La pugna desatada entre almagristas y pizarristas tuvo como causa principal la demarcación desigualitaria de tierras y la pugna por el Cusco. Sin embargo, la corona española estaba más preocupada respecto al Nuevo Mundo. ¿Por qué? Por mantener la unidad entre los invasores, por la rebelión de los indígenas huancas, chancas y chachas. Los chachas era una tribu, ¿ya? No se preocupen, así existe, esa palabra existe. La cohesión entre las panacas para atacar a los invasores hispanos, por concentrar ganancias de los territorios del Tahuantinsuyo e imponer su poder político. ¿Qué dicen ustedes? Claro, ¿no? Claro, en realidad pues el objetivo principal de la creación del virreinato era para obtener directamente el control de los recursos naturales del Tahuantinsuyo en manos directamente de la corona española. Eso, digamos, es el propósito. Pero eso lo vamos a ver justamente la próxima semana cuando hablemos sobre el virreinato del Perú y las reformas borbónicas. ¿Ya, chicos? Así que ese día, pues, los espero. Bueno, chicos, de antemano, saludarlos, pues, que tengan un buen inicio de semana y que en esta semana de cortas vacaciones de jueves y viernes, en Semana Santa, pues, que los cuiden muy bien y que, bueno, nos estamos viendo, pues, o reencontrando el próximo lunes. Cuídense, un fuerte abrazo a ustedes. Chao, chicos. Nos vemos. Profesor, cuídese, gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Hasta luego, profesor, cuídese. Igualmente.